Televisión presenta. Llamé a la Conred y vinieron a ver todos los desagües, todo aquí arriba, todo estaba normal, pero la gente escuchaba retumbos aquí abajo. Lunes 21 de agosto empezamos con la información. Derrumbe provoca una adolescente fallecida, más de 20 familias afectadas en el barrio San Antonio en la zona 6 capitalina. Continúan trabajos y cierre de Conred continúa con los mismos en el socavamiento del kilómetro 9 sobre la carretera hacia Villa Canales. Nosotros hemos cumplido con el protocolo del sistema penitenciario, actuando en cooperación y en coordinación con las autoridades de Policía Nacional Civil. El Ejecutivo asegura que van a garantizar seguridad al momento del traslado de reos a hospitales nacionales. Los de libertad son los que matan a los custodios. Mira, maestro, mandaron a comprar estas papalinas allá abajo. El otro día encontré a 2 reos de libertad comiendo en el sótano. En una citación con la bancada de la UNE, el director del Hospital Roosevelt pide no más traslados de reos a hospitales nacionales. Más información porque hoy es el último día de votaciones para la elección de los nuevos dirigentes de la AEU en la USAC. Noticias del mundo. Barcelona rinde homenaje a las víctimas de los atentados que enlutaron el fin de semana a la comunidad internacional. La policía española realiza todas las acciones para encontrar responsables de los atentados de Barcelona y Cambrils. Tenemos que hablar del deporte. La selección femenina U17 de Guatemala queda fuera de la fase final del Centro Básquet. En más noticias, Chile se prepara para la eliminatoria de los duelos con destino al próximo Mundial de Fútbol. Le presentamos en Noticias del Espectáculo un video más que importante para la realidad que está viviendo nuestro mundo de manos de Residente. Más noticias. Hoy hablaremos, por supuesto, del nuevo Procurador de los Derechos Humanos. En instantes nos acompaña quien asume tan importante posición. Y por supuesto le presentamos estas imágenes impactantes de esta motocicleta y el accidente que se vivía. Llegó la feria, la venta, la comida, los juegos, los niños y la libertad para muchos que tenían la cola machucada. Las inolvidables para arrancar la semana. Esto es Viva la Noticia. Qué bueno que nos estén acompañando. Feliz inicio de semana, lunes 21 de agosto del año 2017, el día del eclipse. Se llegó, ¿verdad? es Tan cierto. esperado, con tantas cosas que se dicen de alrededor. Bueno, que aquí en Guatemala se verá de manera parcial. Parcial, así en es. algunos lugares de Estados Unidos de manera total. Y nosotros tenemos esta jornada de información importante de qué es lo que debemos, lo que no debemos hacer, cuáles son las precauciones que debemos tener entonces acá en Guatemala y exactamente a qué hora será el máximo esplendor de este eclipse. Esto es lo que nos indica la información. Pero dando vuelta de página, ¿qué pasa con las temperaturas? ¿Cómo arranca este día 21 de agosto? ¿Cómo empezamos la semana con las temperaturas? Pues le contamos, aumentamos un gradito porque tuvimos 16 de promedio la semana anterior. Bueno, y recordamos que puede que regresen las lluvias para esta semana. Mientras tanto, tenemos cielos parcialmente nublados en toda la meseta central y también podría alcanzar la meseta occidental. Más adelante, en tan solo minutitos, detalles de cada región. Le comentaremos porque la tormenta Harvey pierde fuerza y se forma Kenneth, que obviamente nos puede llegar a traer también lluvias a buena parte del territorio nacional y al resto de Centroamérica. En el programa 3947 compartimos la mañana con ustedes.
Vamos al ritmo informativo, ¿les parece? Y empezamos ya con algunos temas importantes. Verónica. Tenemos que hablar de la crónica de lo que sucedía no solamente el fin de semana, sino en los últimos días hábiles de Guatemala. Y cómo, con la premisa de que colaboraron con las autoridades del Banco del Comercio para estafar a más de 12,000 personas, el Ministerio Público coordinó la captura de 6 funcionarios y exfuncionarios de la Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de Verificación Especial. La secretaria general del MP, Mayra Baylis, aseguró que los detenidos ayudaron al mencionado banco a ocultar información sobre la forma como habría estafado a sus clientes. Según el Ministerio Público, el Banco de Comercio inició operaciones irregulares casi desde su fundación en el año 93, cuando creó en Panamá la entidad fuera de plaza organizadora de comercio, con la que terminaría haciendo la intermediación financiera por 2.208.2 millones de quetzales. Debido a sus actividades ilícitas, el banco no soportó la crisis financiera mundial que comenzó en 2006, ya que no contaba con reservas suficientes para asegurar los ahorros de sus clientes. Baylis explicó que en una auditoría efectuada en el 2008 se determinó que desde el 99 la entidad bancaria reportó estados financieros positivos cuando en verdad operaba con pérdidas. Además prometió que harían lo posible para recuperar las inversiones a los clientes. Y en un comunicado, la Superintendencia de Bancos aseguró que ha colaborado con el MP y lo seguirá haciendo con la premisa entonces de que colaboraron las autoridades del Banco de Comercio para justamente esclarecer qué pasó con esta estafa. A más de 12,000 personas se dieron capturas. Entonces, en instantes, le vamos a contar más detalles de este tema tan importante, sobre todo para las familias que fueron afectadas. 9 minutos para las 6 de la mañana. Tenemos que continuar hablando de lo que se vive en el Hospital Roosevelt luego de la tragedia que teníamos la semana pasada. Y es que hoy nuevamente, abren sus puertas, sobre todo la consulta externa, que fue la más afectada. Bueno, debemos recordar entonces que el Hospital Roosevelt, que la semana pasada estuvo envuelto en la violencia de un tiroteo que dejó 7 muertos y varias personas heridas, vuelve a funcionar a partir de hoy. Carlos Soto, director de dicho hospital, señaló que desde el fin de semana las emergencias funcionan de manera normal, aunque reconoció que no han acudido pacientes por falta de divulgación. Por ello, será hoy cuando se reanuden también los servicios de consulta externa, con los que el hospital reanudará el trabajo de forma normal, después que el jueves la Junta Directiva amenazó con no atender a la población si el Estado no garantizaba la seguridad del personal y de los pacientes. Bueno, se ha señalado que agentes de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército custodian los alrededores de este centro hospitalario. Además, se ha señalado que se implementará un nuevo esquema restringiendo el número de personas que acuden visitando un mismo paciente a fin de evitar los riesgos. Hoy nos acompañará en el estudio el nuevo responsable de la Procuraduría de Derechos Humanos porque asume, y hay varios retos y temas importantes que él deberá poner en su agenda. Debemos conocer no solamente esto, sino también el perfil de este personaje. Recordemos que Jordán Rodas asumió como nuevo Procurador de los Derechos Humanos para el periodo 2017-2022 en sustitución de Jorge de León Duque. El quetzalteco Rodas fue electo el pasado 19 de julio por el Congreso de la República con 130 votos a favor y desde ahora estará al frente de su institución. En su discurso, el hombre de Occidente decía: Rodas dijo que será un procurador cercano a la gente y a la problemática de la sociedad. Agregó que los derechos humanos no son de ideología, sino que se trata de defender la dignidad humana. Por su parte, Jorge de León Duque, procurador saliente, le brindó sus mejores deseos a Rodas y aseguró que en su gestión se fortaleció a la institución y la confianza de la población en la Procuraduría. De León destacó la independencia de la institución durante los años de su gestión. Además, señaló que se fortalecieron temas como el derecho a la alimentación y el acceso a la información pública. En la actividad se juramentó a las nuevas procuradoras adjuntas, quienes son Miriam Roquel, Claudia Maceli, y a la nueva secretaría y la representante de la misma, Lanivia Figueroa. Por su parte, Rodas criticó la indiferencia de la juventud y su compromiso ante un orden injusto establecido y agregó que hará todo lo posible por hacer un buen trabajo al mando de la Procuraduría de Derechos Humanos. Hoy viene justamente el nuevo procurador a los estudios de Viva la Noticia, así que esperamos sus comentarios y por eso ya la pregunta que ponemos en pantalla para que usted pueda comentar. Bueno, queremos conocer su opinión. ¿Cuáles serán los retos más grandes que debe afrontar el nuevo procurador de los derechos humanos? Recuerde que tiene las diferentes redes sociales a su disposición con el hashtag BLNRetosPDH. Puede usted participar en Twitter y en Facebook. Ya está posteada nuestra pregunta para que usted, deje su comentario o si tiene alguna pregunta y nosotros se la trasladaremos al nuevo procurador que nos acompañará esta jornada en el estudio.
Bueno, y hablando de temas importantes, por supuesto, porque ha generado, como siempre, que ocurren estos fenómenos que nos regala la naturaleza, un montón de especulaciones, pero para dar algunos datos importantes ya en esta cuenta regresiva para este eclipse que se produce el 21 de agosto. Hoy podremos observar en Guatemala un eclipse parcial del Sol y se apreciará su desarrollo durante 2 horas y 30 minutos, mientras que en Estados Unidos, donde van a tener justamente en este país el privilegio de presenciar el eclipse total. En el país se podrá observar que parte de la sombra de la luna se va a proyectar sobre un lado de la esfera solar, es decir, en un 25% aproximadamente de cobertura del eclipse no va a haber obscuridad total. Bueno, algunos datos importantes. A las 11:35 inicia el eclipse en Guatemala. Aproximadamente a las 12:53 tendremos el máximo eclipse que se podrá observar en el país. Pasada a las 2 de la tarde, 2:05 es el fin del eclipse. A las 2 de la tarde con 40 minutos será la totalidad máxima del eclipse solar en Estados Unidos. Exactamente, 2 horas con 40 minutos es lo que va a durar. 15.000 kilómetros recorrerá la sombra de la luna sobre la Tierra. Y 3.000 kilómetros por hora es la velocidad estimada del recorrido de la sombra. Bueno, el único peligro real que las autoridades y todos los representantes de distintas instituciones a nivel internacional consideran es tratar de ver el fenómeno con la vista desprotegida. Nunca se debe observar directamente al sol, ya sea con eclipse o sin él, pues hacerlo durante más de 15 segundos puede causar daños severos y permanentes a la retina ocular. Así que atención por esto, pero este fenómeno natural, contrario a creencias populares, es completamente inofensivo para las personas, aunque hay que tomar precauciones si usted decide observar justamente el sol en esa hora en la que se esté produciendo el eclipse. Así que atención, en un ratito le vamos a contar más detalles, pero ahí tiene usted una más o menos panorámica de cómo se va a ir viendo en México, en Belice, en El Salvador, en Panamá, en Colombia, en Cuba, en Puerto Rico y en Venezuela, de acuerdo al uso horario de cada país. Recuerde entonces, aproximadamente a las 11 de la mañana con 36 minutos inicia en nuestro país este fenómeno. Cambiamos el ángulo de la noticia, ya tendremos más información del eclipse, pero para los que nos siguen acompañando esta mañana, por supuesto, repaso informativo con un sentido homenaje a todas las víctimas del atentado ocurrido la semana anterior en Barcelona y Cambrils, Tarragona. Vamos con esta información y estas imágenes de lo que pasaba en España. Bajo fuertes medidas de seguridad, aproximadamente 1.800 personas participaron de una ceremonia. Esto se daba en la Sagrada Familia, a la que también acudieron el rey Felipe y la reina Leticia, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el del ejecutivo catalán, Carles Puigdemont. Mientras la policía seguía buscando a un fugitivo de la célula yihadista que llegó a planear varios ataques en la capital catalana, la policía ha ido reconstruyendo los pasos que dieron a los autores de los ataques del jueves en Barcelona y Cambrils. Bueno, estima que se trataba de una célula compuesta por 12 personas y que sus planes iniciales se vieron frustrados cuando el miércoles se produjo una explosión accidental en una casa de Alcanar. Estamos hablando de una localidad a 200 kilómetros aproximadamente al sur de Barcelona. Bueno, afortunadamente se dio con esta gente porque allí se preparaban explosivos para hacer varios atentados. En la casa encontraron más de 100 bombonas de butano, además de ingredientes de un explosivo empleado por el grupo yihadista Estado Islámico que reivindicó ambos atentados. De los 12 presuntos miembros conocidos de la célula, 4 están detenidos, 5 murieron luego de perpetrar el ataque en Cambrils, 1 está fugado y el otro murió en la casa de Alcanar. El 12º podría haber fallecido también en la casa donde todavía se están retirando escombros. Para que usted vea la magnitud que podría haber cobrado esto, afortunadamente la rapidez y la certeza de la policía española logró dar rápidamente con el paradero y el lugar donde planificaban y donde armaban estas bombas. Bueno, y datos importantes, ninguno de los 12 con edades entre los 17 y los 34 años tenía antecedentes vinculados con delitos de terrorismo. Bueno, indudablemente lo que ha causado repudio es este nuevo brote racista en Estados Unidos a esta altura de la evolución y muchos dicen de la involución de la humanidad. Miles de manifestantes marcharon en Boston para denunciar el racismo y a la extrema derecha bajo un clima de tensión tras la violencia que se vivía la semana pasada y las reacciones del presidente de ese país. Con consignas como no hay lugar para el odio o váyanse nazis,
La marcha buscaba contrarrestar una congregación cercana convocada oficialmente en favor de la libertad de expresión, pero que aglutinaba a militantes de la extrema derecha. Al final de la marcha, manifestantes antirracistas fueron violentamente reprimidos por la policía, que le emprendió contra ellos usando equipos antimotín. Bueno, la protesta cerró una semana de alta tensión. Tenemos que recordar sobre el tema racial en Estados Unidos, que se elevó luego de que el presidente Donald Trump equiparó a los militantes de extrema derecha y también a los manifestantes que protestaban en contra del racismo. Las calles guatemaltecas, ¿cómo se encuentran? Casi las 6 de la mañana, pues empezamos a hacer un rápido recorrido. Ya en instantes llega Dalia Santos para contarnos más de la información de lo que está pasando en Guatemala, pero nosotros les vamos presentando lo que ocurre, por ejemplo, en Carretera El Salvador. Importante este ingreso a la ciudad de Guatemala, usted lo puede ver específicamente, es el kilómetro 9 y percibimos que sí hay afluencia vehicular, pero está bastante ágil el tránsito en este lugar. Seguimos el recorrido de esta mañana, tranquila la calzada Roosevelt, como estamos observando, un buen lunes, ya casi el penúltimo lunes, podríamos decir, de este mes de agosto. Todo transcurre con normalidad, no hay alertas vehiculares destacadas. Para que usted salga más temprano, hágalo con precaución nada más. ¿Qué está pasando en otro sector importante de la ciudad? La calle Martí, aún no está habilitado el carril reversible. Usted puede ver entonces lo que sucede y sí, también hay tránsito bastante fluido. Bueno, parece que vamos a tener sol esta mañana. Ya le contamos qué pasa entonces con el clima para saber si podremos de alguna manera percibir este eclipse parcial en Guatemala. Y ahí estamos en otro punto. Vamos entonces rápidamente a Boulevard Rafael Andívar, en donde vemos un poquito más de afluencia vehicular a esta hora. Es la situación que se vive en las principales calles y avenidas de la ciudad de Guatemala. 6 de la mañana, bienvenidos a los que acaban de sintonizarnos. Recuerde que a las 5:45 en punto arranca Viva la Noticia. Y tenemos información climática importante esta jornada, conocer qué es lo que va a suceder con el clima en diferentes regiones. ¿Qué tal, Lorraine? Buenos días, bienvenida. Buenos días, compañeros. Igualmente para todos ustedes. Recién estamos iniciando entonces con mucha información con respecto a las condiciones climáticas que nos esperan para el resto de la jornada y cómo nos podría estar afectando también algunas condiciones del clima. Tenemos en pantalla entonces esta información, tenemos este mapa satelital que nos permite conocer entonces información acerca de esta tormenta Harvey. Los remanentes de Harvey nos afectan a inicios de esta semana y una tormenta tropical en la costa sur. El fenómeno se ha degradado y avanza al norte del país y se espera entonces que se esté fortaleciendo hacia nuevamente convertirse en una tormenta tropical. Se esperan entonces tormentas fuertes y como les mencionábamos desde la semana pasada, pues iniciamos también una temporada de huracanes para que usted lo tome en consideración. Este lunes entonces retornan las lluvias por influencia de esta tormenta tropical llamada Harvey, que se podría estar presenciando entonces en la ciudad de Guatemala con temperaturas máximas de 27 y mínimas de 16. Tenemos más información entonces. Y continuamos entonces con estas noticias. Una temperatura de 17 grados centígrados, posibilidades de lluvia de un 40 a un 50% para que ustedes lo tomen en cuenta, como les mencionaba, todo esto por los remanentes de la tormenta Harvey. Y los primeros rayos de sol empezaban a salir a partir de las 5 de la mañana con 47 minutos. Estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 22 minutos. Información acerca de este eclipse lunar. Para hoy tenemos esta fase lunar, un creciente menguante con una iluminación del 0.49%. Y sí, vamos a platicar un poquito más acerca de este eclipse solar que se estaría dando. La recomendación exacta hoy para todo el país es precisamente que tengan mucha precaución. Las autoridades han indicado entonces que este eclipse solar no puede ser visto luz directa, por lo tanto tienen que tener mucha precaución con respecto a lo que algunas personas podrían estar vendiendo en las calles. El segundo eclipse solar del año se vivirá este lunes 21 de agosto durante el mediodía y este fenómeno natural podría ser captado por todos los guatemaltecos un 40%. El INSIBUME explica que los eclipses de sol suceden cuando la luna nueva pasa frente al disco solar y ocultan al mismo desde la perspectiva de la Tierra. En un eclipse, la Tierra, el Sol y la Luna están alineados, siendo la Luna la que queda cerca de la línea que une la Tierra y el Sol. Como les mencionábamos entonces, esta recomendación, el eclipse lunar va a iniciar a las 11 de la mañana con 36 minutos, sin embargo, a eso de las 12:55 horas estaría iniciando su fase máxima hasta las 14 horas con 50 minutos. Sin embargo, para poder presenciarlo, pues como les mencionábamos, debe tener unos lentes especiales para observarlo. No son cualquier tipo de lente oscuro, usa filtro de soldadura número 14 y es recomendable utilizar telescopios y prismáticos para mayor comodidad, pero por ningún motivo tiene que ver directamente al sol. Las radiaciones
pueden afectar gravemente su retina. No debe estar más de 30 segundos mirando directamente hacia el eclipse y algunas entidades pues estarán reuniendo para presenciar el fenómeno y ofrecer al equipo pues una vista necesaria para que usted lo pueda observar. Tenga cuidado entonces también con los estafadores. Dicen que hay personas en la calle que están vendiendo algunos lentes, los que se utilizan generalmente para el cine, Sí. que los están vendiendo, regalan en el cine, generalmente. que los regalan en el cine, pues los están vendiendo como lentes supuestamente Protectores. apropiados para que puedan ver el eclipse. Definitivamente no se les recomienda a las personas que tengan mucha precaución, ni siquiera con lentes de sol. Bueno, había gente, obviamente, que está diciendo que con una radiografía, que es una historia que se podía observar, es absolutamente nocivo, obviamente, hacerlo. Mirar al sol ya en realidad es nocivo, mucho más cuando se produce este tipo de fenómenos. La radiación ¿verdad? se va a incrementar muchísimo más en el resto de la jornada, por lo tanto sí se le recomienda a las personas que tengan mayor precaución, especialmente con niños y también para las mascotas. Las mascotas que se mantienen generalmente en el exterior, que los mantengan entonces dentro de la casa porque sí también pueden verse ellos muy afectados. Muchísimas gracias, Lorraine, la información que estamos compartiendo con ella esta mañana. Y tenemos algo más para ampliar justamente la información del clima hasta ahora, porque les quiero comentar que algo de lo que nos decía Lorraine tiene mucha relación directa entonces con esta tormenta tropical Harvey, que pierde fuerza y se convierte en depresión a su paso por el Caribe en una ruta que pronostica le lleve a Centroamérica y la península de Yucatán. Harvey estaba a unos 225 kilómetros al noroeste de Curazao y avanzaba hacia el oeste a 35 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Los vestigios de la tormenta tropical Harvey han cruzado el mar del Caribe y el centro reportó que aún hay pocas probabilidades de que recupere fuerza antes de llegar a América Central y la península de Yucatán en México. Harvey provoca aún aguaceros en Aruba, Bonaire y Curazao. Por su parte, otra tormenta tropical denominada Kenneth se encuentra en el Pacífico, lejos de las costas de México y se está alejando. Se espera que gane fuerza en las próximas 48 horas y podría convertirse en huracán cuando se mueva a través del mar abierto, señaló el Centro de Huracanes de Estados Unidos. Reiteramos, tormenta Harvey pierde fuerza y se forma Kenneth. Hablando de los diferentes fenómenos que han afectado Guatemala en las últimas horas, por ejemplo, este sismo que se reportaba en el territorio nacional ayer alrededor de las 5 de la tarde. Sí, hablamos de un temblor de magnitud 5.4 grados en la escala de Richter que afectó la tarde del domingo varios departamentos del país sin que se reportaran daños materiales. De acuerdo con autoridades de la CONRED, el temblor se registró a las 5:28 horas de la tarde y su epicentro fue en las costas del Pacífico, a 105 kilómetros al sur-suroeste de Retauleu. Personal de la CONRED efectuó monitoreos en las zonas en donde se reportó sensible y se descartaron daños materiales y personas afectadas. Cabe destacar que Guatemala es un país altamente sísmico y que debido a que este tipo de acontecimientos no puede predecirse, es necesario permanecer preparado. Reportes dan cuenta de que el temblor fue sensible en áreas del occidente como Quetzaltenango, así como gran parte de la costa sur. Temblor de 5.4 grados en la escala de Richter. Bueno, como siempre decimos, y puede ser una creencia popular, pero Sí. al final esta liberación de energía, obviamente, de la Tierra ayuda a que no se produzca un movimiento de Mucho mayor más intensidad, fuerte, ¿verdad? así es en definitivo, es una liberación de energía la que se da, así que es preferible tener este tipo de movimientos telúricos de menor escala. Bueno, tenemos mucha información esta mañana, como se habrá dado cuenta, empezamos ya con un repaso, ya en instantes el desarrollo de cada una de estas noticias, pero nos tenemos que ir a las calles porque, por supuesto que allí hay noticias importantes también. Rápidamente nos vamos con la historia del día. Son las 6 de la mañana con 7 minutos y saludamos a Alberto Cardona. Alberto, buen día, feliz lunes para vos. Ricardo, muy buenos días, también buen inicio de semana para ustedes, compañeros en el estudio central. Les puedo comentar que esta mañana se tiene previsto que en las principales rutas, las principales calles y avenidas del centro histórico, pues usted estará observando a médicos, cirujanos y enfermeras del Hospital Roosevelt, así como estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estudiantes de la Universidad Landívar, de la Universidad Francisco Marroquín, específicamente de la Facultad de Ciencias Médicas, quienes esta mañana pues han anunciado una protesta pacífica, una protesta donde estarán solicitando al presidente Jimmy Morales, a la ministra de Salud Pública y Asistencia Social y principalmente a los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia que ya no trasladen arreos de alta peligrosidad
por la serie de hechos violentos que se han registrado durante los últimos meses. Acá les presentamos pues parte de esta información, parte de la historia del día, donde los médicos, cirujanos y alumnos de las facultades de ciencias médicas a una sola voz están pidiendo justicia. Si usted observa a médicos con sus batas blancas protestando, no los insulte, mejor apóyelos. Esta es la recomendación que han hecho doctores y enfermeras que protestarán en contra de la falta de respuesta del gobierno. Los médicos y enfermeras del Hospital Roosevelt tienen previsto protestar frente al Ministerio de Gobernación y Corte Suprema de Justicia, donde solicitarán una reunión de urgencia con el ministro de Gobernación Francisco Rivas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo de la marcha es hacer conciencia a los jueces para que no den las órdenes de los traslados de reos de alta peligrosidad al centro hospitalario, que han sido los causantes de tantos ataques armados. Los médicos han sido claros: si el gobierno no cumple con brindar seguridad, ellos iniciarán acciones legales con organismos internacionales. Bueno, atención con esta información entonces, y como hoy se reanudan también las actividades en el Roosevelt, nos vamos a dar una vuelta por ahí, Alberto, para ver cómo, bueno, justamente vuelven a la normalidad estas actividades. Así es, Ricardo, nos estaremos trasladando en cualquier momento. Anoche, 7:45 de la noche, de urgencia, médicos, cirujanos, enfermeras del Hospital San Juan de Dios, pues trasladaron algunas fotografías e información clara sobre su preocupación sobre el colapso de la emergencia del Hospital San Juan de Dios, debido a que los bomberos y las representantes de seguridad pues han trasladado a gran cantidad de personas hacia la emergencia del Hospital San Juan de Dios, y eso generó que esa emergencia colapsara. 15 minutos después, el doctor y el director Carlos Soto Menegazo, director del Hospital Roosevelt, pues comentaba que ellos estarían de nuevo abriendo sus puertas en la consulta externa y en la emergencia para atender pues a esta gran cantidad de personas que habían sido trasladadas hacia el Hospital San Juan de Dios. Tanto el doctor Bravo, director del Hospital San Juan de Dios, como el doctor Carlos Soto Menegazo, director del Hospital Roosevelt, pues han acordado trabajar conjuntamente a una sola voz para poder estar atendiendo a centenares de personas, principalmente de la emergencia. Habían dado de plazo hasta las 8:45 los médicos del Hospital Roosevelt para que el gobierno se comprometiera en realidad en brindarle la seguridad correspondiente. Para hoy se tiene previsto que se estén abriendo ya las consultas externas. Nos estaremos movilizando ya en cualquier momento. Ustedes tendrán de primera mano esta información, si son atendidas ya las personas y cuál es el sentir nuevamente de los médicos y cirujanos por la falta de seguridad que ha afectado por los traslados de pandilleros a dicho centro hospitalario. Con esta información, tómalo muy en cuenta, se podría estar registrando congestionamiento vehicular acá en el sector de la calzada Roosevelt, porque los médicos estarían protestando, se estarían enfilando desde el Trébol hacia el centro histórico. Con esta información, imágenes también del tráfico vehicular a esta hora de la mañana, yo regreso con ustedes, compañeros, de nuevo deseándoles una buena semana. Bueno, muchas gracias, Alberto. Seguimos el recorrido informativo a esta hora, 6:12. Tenemos que ir rápidamente a otro punto de nuestra ciudad. Nuestro compañero Julio de León tiene información, así que le damos los buenos días. Julio, ¿preparado para el eclipse o no? Adelante, te escuchamos. Compañeros, muy buenos días Guatemala, un excelente lunes del cual empieza a salir ya el sol. Estamos viendo el amanecer, justamente unos minutos pasan después de las 6, bueno, en realidad 6:13 exactamente, y tenemos el informe del tránsito vehicular. Distintos sectores de la ciudad capital, tanto en el área de Villanueva como el área de Misco, también el sector de Fraijanes, se ven ya afectados por la movilidad vehicular a esta hora de la mañana. Quiero que ustedes vean en este momento en la pantalla cómo tenemos el tránsito del anillo periférico. Justamente esta es la parte sur del anillo periférico. Todos los usuarios que van desde el sector de la zona 1, del sector de de la calzada San Juan, de la Roosevelt, hacia la Universidad de San Carlos,
ya se van con una movilidad bastante lenta en este punto a inmediaciones del sector de zona 11 de anillo periférico. Pero también tenemos imágenes de cómo se encuentran otros puntos de la ciudad capital, y es que precisamente en el sector de las Charcas, zona 11, también saliendo del bulevar principal de San Cristóbal, tenemos información de un bus con desperfectos mecánicos que obstaculiza uno de los carriles a esta hora de la mañana. Esto genera una salida bastante lenta para todos los usuarios del bulevar San Cristóbal, saliendo desde vías deportivas, desde Boulevard Sur hacia las Charcas y en dirección contraria también hacia la ruta interamericana, así que tómelo usted muy en cuenta si se encuentra en el sector de Boulevard San Cristóbal. Luego nos movilizamos también hacia el área de Villanueva, específicamente la ruta al Pacífico. ¿Sabía usted que ya desde el kilómetro 19 se encuentra esta cola de vehículos que podemos ver en pantalla y tiene que ver con todos los usuarios que ingresan desde Villanueva a través de la cuesta de Villalobos hacia el sector de la calzada Raúl Aguilar Batres? Imágenes también que nos vienen desde el sector de Villanueva, pero ahora nos vamos al sector de Búcaro, Mezquital, distintas partes que están pues bastante cargadas, pero también la salida de Boca del Monte, y esto debido a el socavamiento que informábamos desde la semana pasada. Continúan los trabajos, la calle no se estará cerrando, sin embargo, sí la movilidad será bastante lenta para los usuarios que estén saliendo principalmente de Boca del Monte, similar a lo que ocurría la semana pasada. Los que estén ingresando a través de la avenida Hincapié tendrán también que esperar haciendo una larga cola de vehículos desde el punto de la salida de la colonia Santa Fe a lo largo de toda la avenida Hincapié, esperando el turno en el cual el carril reversible en sentido contrario se habilite en la salida hacia Boca del Monte. Así que mucha precaución por favor en ese sector, pero también informamos de lo que sucede en el área de Fraijanes. Para todos los que vienen desde carretera El Salvador, les comentamos que sí, desde el kilómetro 23 hay ya información de una larga cola de vehículos que se desplaza desde ese sector para ingresar a la ciudad capital. Un poco se empieza a liberar el tránsito ya en el reversible del kilómetro 16.5, pero se retoma nuevamente en el encuentro con el kilómetro 14, así que tómelo usted muy en cuenta. Toda la ruta El Salvador ya a esta hora de la mañana desde el kilómetro 23 se encuentra bastante congestionada. Por último, el ingreso a través de la ruta interamericana. Todos los vecinos que vienen de San Lucas, que vienen ingresando desde la antigua Guatemala, Chimaltenango y bueno, Milpas Altas también, por tomar un ejemplo, pues estarán ya haciendo una cola de vehículos desde la altura del kilómetro 23. Esto sería pasando un kilómetro después del área del Mirador, que está en el kilómetro 24.5. En el kilómetro 23 tenemos ya la cola de vehículos ingresando a todo el sector de Misco, el cual también se encuentra complicado en el ingreso hacia la parte de la calzada San Juan a través del puente El Caminero. Y pues bueno, es en realidad algo que hay que tomar en cuenta, porque este lunes sí se anticipó un poco la carga vehicular para el horario en el que estamos, pero nosotros estaremos actualizando más adelante también con información desde las calles. Vamos de vuelta con ustedes al estudio, compañeros, por supuesto, deseándoles un excelente lunes. Muchísimas gracias. Gracias por la información, Julio. Es lo que estamos compartiendo entonces desde las calles. Y hablando del eclipse, que a partir de las 11:30 más o menos será sensible en Guatemala, ¿cómo se encuentra el cielo? Porque obviamente si está despejado, claro, este fenómeno se puede apreciar mucho mejor, a pesar que acá se va a ver poquito, no como en Estados Unidos. Podemos ver que en este momento no está completamente, es más, está bastante nublado el cielo. Podemos ver la salida del sol allá al fondo y algunos rayitos que se logran colar entre este cielo que sí está bastante nublado. Recordemos que el pronóstico son cielos parcialmente nublados para la jornada en general, así que vamos a ver cómo va avanzando la mañana. Es muy posible que se despeje y que podamos. Pero hay ver solcito, hay solcito como estamos viendo. Ahí estas son imágenes en vivo a esta hora, 6:17. Qué bueno que siga con nosotros, mucha información por supuesto, y comenzamos repasando las noticias. Tenemos Prensa Libre ya para presentarse. Prensa Libre presenta. Bueno, la infraestructura, de acuerdo a la información que presenta esta mañana la portada Prensa Libre, es la nueva apuesta de banca. Luego de un gran impulso al mercado energético, las inversiones y créditos se enfocaron en carreteras, aeropuertos y puertos. Nuevo procurador de derechos humanos llama a pacto de 3 sectores y sin miedo al terrorismo, el encuentro deportivo en España. Vamos rápidamente al interior de Prensa Libre para encontrarnos con otras noticias y desde luego la que encontramos en primera plana, la del eclipse parcial que tendremos la posibilidad de presenciar en Guatemala. Este eclipse solar será visible en nuestro país. Hoy el fenómeno astronómico se podrá ver en su fase máxima a las 12:53 horas. Expertos señalan que es inofensivo.
Otro de los temas importantes esta mañana, asume el nuevo procurador de los derechos humanos y tiene, por supuesto, muchos temas pendientes en esta agenda. El nuevo procurador propone pacto de gobernabilidad. Jordán Rodas asumió ayer como titular de la PDH y aseguró que es imprescindible que todos los sectores del país reconozcan que se han equivocado. 6:18, tenemos una noticia más para compartir con todos ustedes y se habla de este censo que durante años se ha querido realizar en Guatemala. Censo poblacional sigue sin director. Expertos y legisladores creen que la falta de liderazgo puede causar problemas de planificación en el censo. Autoridades afirman que todo está controlado. Esto es lo que trae Prensa Libre esta mañana, pero en las portadas internacionales también se destacan muchos temas. Y es por eso que le damos los buenos días a Crista García, que tiene esta información y mucho Crista, más. feliz lunes, ¿cómo te va? Muy bien, compañeros, iniciando una semana más. Buenos días a ustedes también y a todos en casa. Qué placer que siempre nos acompañan del otro lado para la información del mundo. Y vamos de inmediato entonces a hacer este recorrido con las portadas internacionales. Muy buenos días, le damos la bienvenida entonces a la información internacional. Ayer está viendo en su pantalla Estados Unidos y el Houston Chronicle. El titular principal habla de la maravilla cósmica, exactamente, está dedicado a, pues obviamente, el eclipse que en Estados Unidos creo que será mejor apreciado que aquí en nuestro país. Entre otros titulares hablan de la arena que cambia el panorama del petróleo y de Sendon Corin que calma la tormenta política en ese lugar. Vamos a repasar otro diario del mundo y nos vamos hasta México. El Excelsior esta mañana hablan del proceso difícil en el Tratado Libre de Comercio. El round de fintas, dicen, los negociadores no lograron los acuerdos en la primera ronda de renegociación y tienen que platicar más para encontrar las coincidencias, es lo que dice el presidente del CCE. Aceleran las pláticas ahora en la Ciudad de México. Y también destacan allí todo listo para la oscuridad total. Unas 200 millones de personas van a apreciar durante 2.40 minutos el eclipse total del sol en su punto de mayor visibilidad en Estados Unidos. Y vamos también a una portada más que será la centroamericana. La Tribuna de Honduras esta mañana en su portada también dedica al eclipse. Listos para ver hoy el eclipse, dice, y una fotografía de más o menos lo que se podrá apreciar en esta jornada. Y en las pistas y las avionetas alquiladas se enviaba coca de Honduras. Hablan allí desde el 2006 que el Ministerio Público investigaba al rey del trasiego. Es información del mundo que vamos a compartirle más adelante en otros hechos internacionales. Buenos días. De la mañana con 21 minutos, arrancamos con las noticias. Bueno, crónica de la información, ya hemos dado un pantallazo rápido de todos los hechos importantes de este fin de semana y comenzamos con la crónica, lamentablemente, de un adolescente que falleció como causa de un derrumbe que afectó a más de 20 familias. Esto ocurría en el barrio San Antonio de la zona 6 capitalina. Debido a la situación de inestabilidad de la tierra, autoridades de la Conred declararon inhabitable este sector. El colapso de un drenaje ocasionó un derrumbe en la 25 Avenida y 16 Calle Final del barrio San Antonio en la zona 6. Una menor de 17 años falleció, 48 personas más fueron evacuadas al estar en riesgo, mientras 10 resultaron heridas cuando intentaban salvar a la menor. De estas, 7 eran bomberos. Según los vecinos, desde hace unas semanas se escucharon retumbos, pero no imaginaron que el lugar por donde han habitado más de 10 años se convertiría en zona de alto riesgo. Este lunes hizo 8 días que retumbó, ¿va? Como a la 1 de la tarde. Entonces yo llamé a la Conred y vinieron a ver todos los desagües, todo aquí arriba, todo estaba normal, pero la gente escuchaba retumbos aquí abajo, que nosotros estamos aquí abajo viviendo, pero nunca creímos pues que iba a pasar esto aquí. Estamos sacando a la muchacha ayudando a sacarla, ¿va? Y lamentablemente no lograron los bomberos y cuando se vino la tierra de una vez se vino solo, ¿va? Ajá. Y ahí nos tiró a nosotros, ¿va? Los 3. Y ahí, cuando se vino la lámina, me cortó los brazos. 2 viviendas quedaron con daño severo y 8 más están en riesgo. La Conred declaró inhabitable el lugar y los damnificados fueron trasladados a un albergue provisional. Las autoridades prometieron entregar materiales para reconstruir las viviendas, aunque aún no saben en qué lugar se hará. Nosotros vamos a poderlos ayudar con algunos recursos de construcción, por ejemplo láminas, por ejemplo costaneras, tenemos hierro, entonces
para ver cómo podemos levantar inmediatamente la necesidad aquí de las personas damnificadas. Los vecinos afectados intentaron sacar algunas pertenencias. La mayor incertidumbre es en dónde vivirán, pues aseguran que son de escasos recursos. No tenemos a dónde ir porque yo soy de lejos, solo aquí trabajo nomás. Ella pues me ha querido salir, yo tengo 4 años de vivir ahí donde yo vivo. ¿A dónde voy a vivir yo? Yo muy bien, si no tengo dinero, soy pobre. Bueno, lamentable esta situación. Definitivamente, y tenemos que hablar de otra situación lamentable, otra realidad que están viviendo diferentes sectores de Guatemala. Autoridades de la Conred continúan con los trabajos en el socavamiento que se produjo en el kilómetro 9 sobre la carretera que conecta la ciudad capital con Villa Canales. La raíz de esto, bueno, el tráfico vial obviamente ha aumentado en este sector durante los últimos días y tenemos información de lo que han vivido entonces los guatemaltecos. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres se encuentra trabajando junto a Empagua y el dueño de la propiedad privada que se encuentra sobre el kilómetro 9 de la ruta que conduce de la ciudad capital hacia Villa Canales. Es un problema de un socavamiento en uno de los laterales del tramo carretero que va hacia la parte baja, aquí específicamente a Boca del Monte. Entonces estamos trabajando en esa dinámica ahorita actualmente para poderle dar seguimiento. Según las autoridades, el socavamiento se produjo por varios elementos como la erosión del terreno, el colapso en áreas de laderas, el deslizamiento en zonas de relleno, el arrastre de tierra e inundaciones de la parte baja de la cuenca que pertenece al río Pinula. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial, junto a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, se encuentran apoyando con la fluidez del tránsito, también como prevención para que los automovilistas disminuyan la velocidad para que no suceda un accidente, y esto no provoque mayor congestionamiento vehicular. Mientras ProVial mantiene señalizada el área para que los vehículos reduzcan la velocidad. Bueno, preocupados realmente por este socavamiento y por todo lo que pasa alrededor de este sitio y las recomendaciones que son absolutamente necesarias e indispensables. Es importante tomarlas en cuenta. Por eso saludamos esta mañana a David de León, vocero de la Conred. David, buenos días. Bienvenido a Viva la Noticia. Contanos un poquito el panorama, por supuesto. Buenos días, Ricardo. Buen día. Así es, en este lugar continuamos con una serie de acciones desde la semana anterior, luego que se reportaba a través de redes sociales este socavamiento. Una de esas acciones es siempre la continuidad en el cierre de uno de los carriles. Recordemos, son 3 carriles los que pues comunican hacia Villa Canales. De estos 3, 2 están, uno está cerrado, 2 están funcionando, pero eso genera que también se dé alguna complicación tanto en el tránsito hacia Villa Canales como también hacia la ciudad de Guatemala. Este cierre se va a mantener de este carril. Mientras tanto, hay una serie de coordinaciones también con las diferentes policías municipales de tránsito, que tanto de Villa Canales como de Guatemala, para evitar que vehículos de transporte pesado, más de 3.5 toneladas, estén transitando por este sector, debido a que al momento que los vehículos pasan por este lugar se genera vibración y por lo tanto se genera que se esté dando más desprendimiento de material también en ese lugar. Mientras tanto, los trabajos pues continúan para rellenar y estabilizar este terreno. Es parte de las acciones que se han implementado, y luego también el desvío de algunos drenajes que si llegaban a este lugar, a este sector, para evitar que no pues se genere mayor inestabilidad. Creo que lo que nos está ayudando en estos momentos en ese punto directamente, y al propietario también de este terreno, es la situación de la ausencia de lluvias que se ha presentado en esta área del país, pero tenemos que tomar en cuenta también que esta condición puede cambiar durante esta semana. Por lo tanto, la recomendación a las personas que transitan por esa ruta, utilizar algunas rutas alternas, tomar en cuenta sobre la condición del tránsito que se va a presentar y principalmente seguir las indicaciones que autoridades estén dando a conocer en cada uno de estos puntos. Gracias, David, muy amable. Completo el reporte entonces, y a esta hora también le contamos algunos detalles importantes que hay que tomar en cuenta. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor, para que usted recuerde algunos puntos que son de relevancia y de mucha importancia también. Bueno, la Municipalidad de Guatemala redireccionará la descarga de 3 pozos como una acción inmediata. Las policías municipales de tránsito de Guatemala y Villa Canales restringen el paso de transporte pesado en el área con señalización para los pilotos
que transitan en el sector. Los propietarios del terreno deben redireccionar la descarga de agua pluvial del terreno. Maquinaria está ingresando al área para rellenar la cavidad con el objetivo de que no se siga desprendiendo el material de esa área, y se debe realizar un muro de contrapié para estabilizar el área de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades. Así que tómelo en cuenta, por favor. Esto es lo que la Conred está recomendando para estos días, y ya lo decía David de León a través de esta llamada telefónica que compartimos esta mañana. Bueno, seguimos con más información. A esta hora tenemos que tomar nuevamente varios elementos en relación a lo que ocurrió la semana anterior en el Hospital Roosevelt. No solamente, obviamente, la situación con la atención en el hospital, sino la búsqueda de todos los que estén ligados en esto. Tenemos que hablar, sí, de cómo han actuado entonces las autoridades a partir de ese momento, de esta masacre ocurrida en el Hospital Roosevelt, que, bueno, tenía el propósito del rescate de un recluso de máxima seguridad que jamás debió haber sido enviado al hospital. Autoridades continúan con la búsqueda entonces de este peligroso reo de nombre Anderson Daniel Cabrera Cifuentes, por el cual se ha ofrecido una recompensa de 150,000 quetzales. 7 muertos, 2 heridos, 5 capturados, 3 fusiles y municiones incautadas y 3 carros utilizados para la fuga de Anderson Daniel Cabrera Cifuentes, alias El Little Boy o Chatía. La fuga de este reo tiene un porqué, y es que su perfil lo pone como un pandillero de alta peligrosidad. Un peligroso integrante de la Mara Salvatrucha que operaba principalmente en el área de Misco, Zacatepeques, Chimaltenango, que es donde tenía su centro de operaciones. Según las autoridades, Anderson Cabrera tiene 27 años, su estado civil es soltero, pertenece a la Mara Salvatrucha, es jefe de la clica Vatos Locos, asesinó a más de 20 personas, se encuentra vinculado a diversas extorsiones a comerciantes y transportistas, ingresó a Fraijanes en el 2013, fue trasladado al Centro Preventivo de Máxima Seguridad del Boquerón, y la última cárcel donde guardó prisión antes de su fuga fue en la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2. La Policía Nacional Civil los indica de los delitos de asesinato, asesinato en grado tentativa, asociación ilícita y conspiración. Por eso estaba enfrentándose a la justicia. Hoy pues es prófugo de la justicia y seguiremos tras de él hasta ponerlo tras las rejas donde debe estar. El director general de la Policía Nacional Civil indica que Anderson Cabrera utilizaba más de 10 nombres para burlar a las autoridades, y uno de ellos era Miguel Ángel Asturias. Las autoridades indican que las fuerzas especiales e investigadores de la policía se encuentran trabajando para dar con el paradero de este peligroso pandillero. Bueno, se sigue la investigación, obviamente, para dar justamente con él la misma recompensa que ofrecía el Ministerio Público. Claro, y una realidad que no solamente ha afectado al Hospital Roosevelt, sino también al Hospital San Juan de Dios. Tenemos que hablarles justamente de las autoridades de este hospital, del San Juan de Dios, que han señalado que se han quedado sin practicantes de medicina. Esto debido a que por seguridad justamente no se han presentado. Debido a ello, personal del Ejército de Guatemala se han hecho presentes para justamente hacer un análisis concreto de la seguridad en estos centros asistenciales tan importantes. La seguridad perimetral de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala continúa en el Hospital General San Juan de Dios, luego del ataque armado que se dio esta semana en el Hospital Roosevelt. El coordinador de riesgo del Hospital General, Edwin Bravo, explicó que en el hospital se retiraron los practicantes de medicina. Normalmente es alrededor de unos 400 estudiantes. Esto nos hace realmente falta en esta área. Pero definitivamente comprendemos la situación que todo guatemalteco tiene de velar por su seguridad. Pero definitivamente este es un proceso, no es un área compleja. No somos un hospital pequeño, tenemos varias áreas de vulnerabilidad que se están asegurando. Detalló que el jueves 17 de agosto se atendieron a más de 400 pacientes, entre el hospital móvil de la municipalidad y los bomberos municipales, así como la emergencia del hospital. El ejército realizó una evaluación para la seguridad. Además, las carreteras cercanas fueron reparadas y señalizadas. También las luces del alumbrado público fueron cambiadas. Bueno, importante información de lo que está sucediendo en los nosocomios de Guatemala. Bueno, y hablando justamente del tema, volvemos a otra realidad, y esta tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Claro, ¿y cuáles son las acciones que están realizando en torno a esto que vivíamos la semana pasada? El Ejecutivo daba a conocer que van a continuar con los traslados de los reos a los hospitales nacionales, que se garantiza las medidas de seguridad que van a utilizar para que no se tenga ningún tipo de acontecimiento como el que vivíamos. Sin embargo, han señalado que se le ha pedido al organismo judicial que disminuyan las órdenes que tengan que ver con el aval del INASIF.
El presidente Jimmy Morales dice que no está en el organismo ejecutivo evitar los traslados de reos a los hospitales nacionales y asegura haber condiciones de seguridad para que desempeñen su trabajo. Las autoridades civiles como militares ya se desplegaron y están en la red hospitalaria brindando esa seguridad. Nosotros hemos cumplido con el protocolo del sistema penitenciario, actuando en cooperación y en coordinación con las autoridades de Policía Nacional Civil y del Hospital Roosevelt. El mandatario dijo que los reclamos sobre la atención médica de privados de libertad en los hospitales deben ser dirigidos al organismo judicial de donde provienen las órdenes. Lo que nosotros le pedimos a la sociedad guatemalteca que nos ayude a hacer las peticiones y los reclamos a la autoridad correspondiente de hacer eso. Estamos planteando nosotros que más del 80% de los traslados que ordenan los jueces hacia centros asistenciales no son emergencias y que se podrían tratar de otra manera. El Ejecutivo pide que se reduzcan las órdenes de traslados y que en los casos en que sean necesarias las atenciones médicas a reos tengan el respaldo del INASIF. Usted entonces, realmente el porcentaje es bastante bajo de los que requieren un traslado hospitalario. Bueno, efectivamente, y le vamos a comentar algo más para ampliar esta información, porque en una cita con la bancada de la UNE, específicamente era el director del Hospital Roosevelt quien reiteraba esta información, diciendo sobre este porcentaje justamente de los privados de libertad que llegan a este centro hospitalario y que necesitan algún tipo de atención médica. Debido a ello, el director de este centro hospitalario pidió que no se trasladen más reos ante la amenaza de que muchos de ellos realizan justamente este tipo de situaciones que lamentablemente pueden terminar en una tragedia. Al mes el Hospital Roosevelt atiende entre 110 y 120 privados de libertad, pero solo el 20% requieren una atención médica urgente, como cirugías y fracturas. El resto llega por tratamientos innecesarios o que pueden tratarse desde la prisión. Son pacientes que tienen o dolor de muela, o que tienen tos, o que tienen dolor de cabeza, o que tienen, no sé, gases en el estómago, pero que llegan. El director dijo que no se explicaba por qué el reo que se fugó fue llevado a la farmacia si solo había llegado para dar una muestra de sangre. Además, el doctor narró uno de los incidentes que se han registrado en el hospital. ¿Por qué se salió del perímetro donde tienen que estar los privados de libertad? ¿Por qué? ¿Por qué no se murió un custodio? Los privados de libertad son los que mandan a los custodios. Mira, maestro, mándame a comprar estas papalinas allá abajo. El otro día encontré a 2 privados de libertad comiendo en el sótano. Con el custodio. Llega un privado de libertad a sacarse una muela, está la odontóloga atendiendo al privado de libertad. El privado de libertad se empieza a masturbar, discúlpenme, y la odontóloga agarra esa cuestión que usan los odontólogos y le perfora el pene. Y la PH nos va a decir que eso no fue correcto. Bueno, y saludo esta mañana al doctor Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt. Recién lo escuchamos, doctor. Buen día, bienvenido a Viva la Noticia. Gracias por recibir nuestra llamada. Bueno, con varios temas importantes. En primer lugar, ¿cómo arranca esta semana para el hospital después de lo ocurrido la semana anterior? Bueno, buenos días. Buen día. Gracias por la oportunidad. Vea, el día de anoche, por problemas que tuvo San Juan de Dios, nos refirieron 60 pacientes al Hospital Roosevelt. Entonces, previo a iniciar la semana, pues ya tenemos ingresados estas 60 referencias. Posteriormente, hoy en la mañana estamos coordinando el ingreso de los pacientes a consulta externa. La consulta externa va a funcionar normal. Hay más de 500, 600 pacientes que están ingresando al Hospital Roosevelt. Todos están siendo revisados y como norma, una paciente puede ingresar solo con un familiar. Esto por medidas de seguridad también. Creo que ya estamos en el camino de trabajar normalmente y esperemos pues que podamos superar esa crisis. Hoy tenemos reunión con los médicos para definir algunas otras conductas y mañana se va a ir a una asamblea general para ver qué decide el cuerpo médico del Hospital Roosevelt.
¿Cómo está el clima para esa asamblea, doctor? Porque indudablemente se va a llegar con muchas posturas, con muchos temas importantes que se van a poner sobre la mesa. ¿Cuál cree usted que será el escenario y cuáles serán los temas importantes que allí se van a abordar? Bueno, yo creo que el tema que se va a abordar es el tema único, que será ver lo de los privados de libertad, donde se ratificarán las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo y la Junta Directiva. Obviamente, como les cuento, ayer estuve en el Hospital Roosevelt aproximadamente a las 5 de la tarde en una reunión que tuve con los residentes. Ellos siguen temerosos, temen que sea, como siempre, retirada la seguridad, y yo les explicaba que no, que ese es un compromiso del señor presidente. Entonces, mientras mantengamos la seguridad, creo que no va a haber ningún problema en laborar los residentes y los jefes del hospital. Por otro lado, estamos pendientes de ver qué hacemos con la cuestión de los privados de libertad. La posición sigue siendo la misma para el Hospital Roosevelt, ¿verdad?, que es no atender a los privados de libertad. Yo, como decía ayer, yo no tengo ningún problema con ellos, ninguno realmente, sino que es una situación de seguridad para nuestros pacientes y para nuestro personal. Veremos qué pasa en esta semana, ¿verdad? Doctor, ¿se sienten más seguros y esto en función, obviamente, de los operativos, de las fuerzas de seguridad que están hoy en el nosocomio? Hoy podríamos decirle a la gente, aunque obviamente no es su responsabilidad, pero de todas maneras, hoy es un lugar más seguro, tomando en cuenta lo que ocurrió la semana anterior. Sí, definitivamente. O sea, tenemos 2 cordones de seguridad, el ejército que está en el perímetro de afuera del hospital, pero pegado a las entradas, y la Policía Nacional Civil, que está coordinando la seguridad de las personas que entran, de los carros que ingresan. Se está revisando los carros, uno tiene que bajar el vidrio para ver cuántas personas van. Está también colaborando con nosotros la Policía Municipal y la Policía Municipal de Tránsito para que sea más fluido el ingreso de los vehículos. Total, creo que tenemos bastante asegurada, la seguridad del hospital. Esperamos en Dios que no haya problemas. Lo que sí necesitamos es que esa seguridad sea permanente en el Hospital Roosevelt. Eso es lo que vamos a discutir hoy y pienso que vamos a funcionar con normalidad durante los próximos años, si Dios quiere. Muchísimas gracias al doctor Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt, hablando de este tema tan importante, por supuesto. Ahora damos una vuelta a página porque obviamente esto trae muchas implicaciones. Claro, y implicaciones que afectan obviamente a la población guatemalteca. ¿Cuál es la realidad que se vive y cuáles son las opciones que tendrían en cuanto a hospitales? Y hablamos del hospital militar, que sí podría ser la opción más rápida para evitar que los reos lleguen a los hospitales públicos, a la capital. Según autoridades y diputados, en este centro hay más seguridad, así que veamos entonces esta opción que tiene nuestro país. Las autoridades de gobierno analizan utilizar el hospital militar para la atención de reos de alta peligrosidad, pero según el ministro de Gobernación, eso dependerá de la decisión de los jueces. Va a depender de las autoridades judiciales si deciden enviar a privados de libertad al hospital militar. Quien decide aquí son los jueces. Son ellos quienes ordenan el traslado al Hospital Roosevelt, al Hospital San Juan de Dios, a centros privados. Por el momento se pidió un informe al ministro de la Defensa Nacional para que determine la viabilidad de atender en ese centro a los reclusos. Ahora nosotros esperamos también el informe del Ministerio de la Defensa para saber si ellos están en condiciones de hacerlo. Pero al final quien decide son los jueces. Lo que ha quedado descartado es utilizar el Hospital de la Policía Nacional Civil para brindar asistencia médica a los privados de libertad. Según el ministro, no hay espacio suficiente para este servicio. Bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana y por supuesto hay que hablar del tránsito también, ¿eh? Dalia Santos ya está lista acompañándonos, así que le damos los buenos días. Dalia, feliz lunes, lunes de eclipse. Adelante, te escuchamos. Así es, compañeros, ojalá no nos afecte en el tránsito vehicular, pero queremos comentarle a todos los televidentes que en el próximo bloque le daremos a conocer qué es lo que está sucediendo en el tránsito vehicular en el sector de Villanueva. Se ha venido mencionando durante el noticiero de las complicaciones que se están generando en la ruta de Boca del Monte hacia la ciudad capital, y esto hace que muchas personas que residen en el sector de Villa Canales, San Miguel Petapa, estén utilizando como vía alterna el sector de Boulevard El Frutal hacia Ciudad Real,
Búcaro y Mezquital. Por lo tanto, Villanueva tiene severas complicaciones, pero estamos a minutos de conocer el panorama vehicular en distintos sectores de Villanueva, así que continúe pendiente que yo le estaré ampliando el reporte del tránsito. Así que, Ricardo, continuamos con más. Bueno, y antes de la pausa, por supuesto, gracias Dalia, esta nota que habíamos anticipado, por supuesto, en nuestros títulos, estas cosas curiosas que ocurren justamente. Un mal día para dar un paseo en motocicleta. Sobre todo cuando no se toman las precauciones necesarias. Usted está viendo en pantalla estas imágenes de la familia que circulaba en moto y que tuvo que frenar inesperadamente al ver un vehículo que realizaba una maniobra que les cortaba el paso. Debido a la inercia, la motocicleta volcó y los 3 pasajeros se llevaron un buen susto. La historia no acaba aquí. Al intentar levantar el vehículo del suelo, la moto comenzó a andar sola sin que el hombre pudiera detenerla. Bueno, desde luego no fue un buen día para esta familia y podemos ver el accidente y lo que puede llegar a pasar. Los si no riesgos. se toma, Al ¿sí? final, todas estas imágenes que se vuelven virales en las redes siempre nos dejan algún tipo de enseñanza, sobre todo en las precauciones que hay que tomar. Completamente. Lo que puede llegar a pasar, si usted cree que no es posible, sí, ahí lo ve usted, esto puede llegar a pasar, así que a tomar las precauciones correspondientes. Son las 6 de la mañana con 43 minutos, momento de la pausa, pero volvemos porque hay más información, hay mucho para compartir con ustedes. Quédese con nosotros. Al volver empezamos el recorrido por los departamentos guatemaltecos. Atención porque castigan a una mujer porque se robó una vaca. En Barcelona se rinde homenaje a las víctimas de los atentados ocurridos en España. Esto sucedía en la Sagrada Familia. Y hay más información, por supuesto, en estas reacciones para evitar un secuestro. ¿Le va a interesar esta nota? Ya volvemos. Nuestras redes sociales a su disposición. Recuerde que puede comunicarse a través de cualquiera de ellas.